Hola a todos, buenas noches en Copenhague y España y buenas tardes, ¿no? Para Lisardo. Él es nuestro invitado de hoy. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Zoe Salud. Es un placer poder compartir contigo esta charla que vamos a tener sobre un tema que, como te decía, pues no se habla mucho en España y se desconoce, que es la tanatología. Pero primero voy a presentar a Lisardo González Hernández. Él es licenciado en psicología, maestro en tanatología, especialista en programación neurolingüística y además también especializado en terapia gestal en niños y adolescentes. También es formador del personal del área de salud en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez sobre tanatología y duelo. Y además también participó en una publicación del libro Los riesgos para la salud en la vida de una megametrópoli, del doctor Así es, Guadalupe. Enrique Grau Wichers. No sé si me dejo algo porque con el currículum que tienes he intentado ponerlo todo resumidamente. Y bueno, pues sin más demora, si te parece, vamos a empezar, ¿vale? Y Muchas vamos a gracias. hablar sobre este tema de la tanatología, porque estará la gente diciendo, ¿qué es esto? Vamos a empezar por ahí, si te parece, Lisardo. ¿Qué es la tanatología? Claro que sí, Guadalupe. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, ¿no? La que empezó con un mensaje de WhatsApp, hoy ya se materializa. Estoy muy contento en principio de conocerte. Saludo a todos los que siguen Soy Salud, por Ujú. supuesto. Para mí es un placer estar con ustedes y desde luego me gustaría empezar desde el principio, porque esta pregunta se la hacen muchos en países, en estados, en ciudades. ¿Qué Ujú. es la tanatología? Y me gustaría empezar por la definición etimológica, que es lo que hacemos en los cursos o en los talleres o incluso en las asignaturas que se imparten aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde trabajo desde hace 28 años, como te decía hace unos minutos. Mira, la Perfecto. palabra tanatología proviene del latín. Tanato significa muerte y logos significa estudio. Entonces, la etimología o la palabra etimológicamente quiere decir el estudio de la muerte. Y esto pues ha cambiado a través de los años, la ciencia, la investigación, hasta llegar a ser una disciplina. La doctora Elizabeth Kubler-Ross pues es la pionera de la tanatología moderna, por llamarlo así, y de ahí hay hasta 18 autoridades que pueden hablar de duelo y tanatología internacionalmente. Hay algunos españoles, por supuesto, muy Ujú. valiosos para nosotros aquí en México y que están en la bibliografía obligatoria, vamos a llamarle así, de un curso de tanatología, duelo y cuidados paliativos. Pero bien, la definición entonces actual de la tanatología, la cual se comparte en los hospitales de alta especialidad, en donde hay un área, por cierto, de tanatología que ha tenido un gran auge en este último siglo, por Ujú. llamarlo así, del 1960 a hoy, siglo XXI, 2020, ha tenido un auge muy grande la tanatología y ha estado en los hospitales. Eh, la mayoría de los hospitales concuerdan con esta definición. La tanatología se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, en particular, desde luego, pero atendiendo a la persona en todas sus esferas, en la física, en la social, en la psicológica, en la espiritual, que es muy importante también, igual que las otras, y además lo que hacemos es que esta persona viva en plenitud, ¿no? En la medida en que pueda vivir en plenitud, la definición sería morir con Ujú. dignidad, con plenitud, sin dolor. También atiende a partir de las investigaciones, hay una autora muy importante también, además de la doctora Kubler-Ross, es la doctora Nancy O'Connor, que nos dice que hay más de 70 pérdidas que puede vivir una persona desde que nace hasta que muere. Y bueno, de ahí dependerán muchas Hasta circunstancias que de muere. la intensidad, y algunas otras circunstancias para que esa pérdida sea significativa para mí. Pero entonces, bueno, eso sería la definición de la tanatología de una forma general, por favor, Muy por bien. llamarlo así. Entonces, ¿cuál sería la función de un tanatólogo? Claro que sí. Mira, eh, el área de la salud puede capacitar a una enfermera, a un psicólogo, a un trabajador social, a un psiquiatra, a un médico y puede convertirse en tanatología.
La tanatología, como puedes ver, la maestría que tengo es en tanatología, es un posgrado, ¿no? No Ujú. hay licenciatura en tanatología. Entonces, el personal de salud puede convertirse en tanatólogo y, pues, lo que decimos a este personal de salud es, ya tienen las bases biológicas, ya tienen las bases fisiológicas, ahora vamos a trabajar sobre el duelo. Ahorita definiremos por qué el duelo no es una enfermedad, ¿no? Entonces, si hablamos de las características que debe tener una tanatóloga o un tanatólogo es, en principio, tener un profundo conocimiento de lo que comprende pues toda la materia, o sea, estudiar muy bien, Ujú. ¿no? Como una disciplina científica, porque además hay pruebas psicométricas, se puede medir la depresión, se puede medir la ansiedad. ¿Para qué? Para que no cometer errores en principio, ¿no? Estamos ante una persona que tiene su dolor en particular y sus sufrimientos. Y Ujú. entonces, pues bueno, nosotros seremos los encargados de acompañarla, ¿no? No estar ni arriba ni abajo ni cargarla, acompañarla en este Acompañar. proceso de duelo por alguna pérdida significativa, porque también se asocia solo a la muerte y veremos más adelante que eso no es cierto. Ser capaz, por supuesto, de ser verdaderos personas o tanatólogos o tanatólogas compasivas, ¿no? Estamos, vuelvo a repetir, ante el dolor del otro y sentimientos fingidos no valen dentro de esta área. Desarrollar una gran habilidad para identificar rápidamente las necesidades de la paciente o del paciente o el doliente, como se le ha llamado en la Ujú. literatura. Por supuesto, acrecentar nuestras aptitudes, otra especialidad, otra especialidad, ¿para qué? Por ponerte un ejemplo, si el paciente en terapia va por un duelo en particular, pero en ese momento tiene una crisis postraumática, pues de preferencia yo capacitarme para poder atender esta situación que También. se da Ujú. en la consulta. Entonces sí, debemos tener un buen fundamento. Yo por eso les digo, estudien psicología si quieren ser tanatólogos, ¿no? Desde luego, capacidad para decir las cosas como son. El paciente no necesita mentiras. Hablaremos qué no decirle a una persona en duelo, porque a veces es garrafal cuando muere una persona querida, decirle, pues ya está en el cielo, ya no te preocupes, ya No está, pasa es un nada. angelito y Mm. está con Dios. No es cierto, eso por lo regular lo único que hace es empeorar la situación del paciente. Entonces, sí, una alta capacitación, estar abiertos a la actualización, ¿no? Yo además de estudiar la maestría, pues estoy en constante actualización. Hoy estoy en otra especialidad, en terapia cognitivo-conductual, en una universidad aquí en México. Eso sería las características del tanatólogo: comprometido, actualizado, para hombres y mujeres, que Ujú. busquen otro grado, que vayan por el doctorado, el postdoctorado, que no se queden ahí. Eso sería a grandes rasgos, desde luego. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, y claro, mi pregunta era, ¿y es diferente un psicólogo de un tanatólogo? Pero en cierto modo no has contestado. Sí, por supuesto. No, déjame platicarte, hay tanatólogos abogados, ¿no? ¿Sí? Hay tanatólogos abogados, ¿por qué? Porque no van a meterse con las emociones, van a meterse con Con lo legal, documentos muy ¿no? Ujú. importantes como la voluntad anticipada, que aquí en México tiene que ver con firmar un documento ante un ministerio público, una autoridad legal, para que yo cuando sea hospitalizado no me hagan algo que se llama encarnizamiento terapéutico. O sea, que no entre el carrito rojo en el hospital y me saquen del paro cardíaco. Esa es una Mm. voluntad anticipada para ayudarme en el testamento, para ayudarme en alguna situación legal familiar. Hay muchos abogados, desde luego, que se dedican a la tanatología en ese aspecto, pero también en esta parte hay químicos, hay biólogos que se interesan. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de intervención también en la tanatología. Entonces, si yo soy psicólogo, pues tengo un nivel de intervención más profundo, porque conozco pues la personalidad, las emociones, Las los sentimientos, emociones. ¿no? Ujú. Si soy enfermera, a lo mejor me voy por el otro lado de comprender al paciente hospitalizado, o los cuidados paliativos, y entonces, pues bueno, sí, yo soy psicólogo y yo lo que recomendaría es que sea la base psicología. Muy bien. Entonces, ¿desde qué momento interviene el tanatólogo? Sí, mira, tendríamos que entender este binomio. Yo siempre les digo pérdida versus duelo, ¿no? Ujú. No importa la pérdida que tengas, hay que realizar un duelo. El duelo puede ser incluso digerido, por llamarlo así, elaborado de forma natural. Perdí, por ponerte un ejemplo, un vehículo, me lo robaron, ¿no?
Estás teniendo una pérdida material con algo que te costó trabajo, vas a tener que hacer reportes para el seguro y demás. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces me pongo a trabajar. Parte del proceso tanatológico es que la persona primero vea que esa pérdida sí tiene un significado. Y entonces, si ese significado tiene en él una desorganización, hay que ponerle atención. Entonces, hay pérdidas que podemos sobrellevar de manera natural. Yo siempre les digo, pongan como ejemplo cuando nacemos, ¿no? Salimos de la bolsa de protección de mamá y tenemos que respirar. Desde ahí ya somos resilientes. Esa resiliencia nos ayuda, pues, durante toda nuestra vida para solventar estas pérdidas. Cuando la pérdida es muy grande, por poner un ejemplo, hablando de cáncer o hablando de la muerte de uno de nuestros seres queridos por suicidio, por enfermedad, por accidente, pues Ujú. desde luego suele ser inesperado, a veces suele ser violento, a veces no sabemos cómo digerirlo y pues me voy a encontrar con muchas manifestaciones en mi cuerpo, en mi mente, en mi conducta, ¿no? Hay manifestaciones a través de las emociones, de los sentimientos, emociones, perdón, manifestaciones fisiológicas y manifestaciones conductuales. Lo que hacemos los tanatólogos entonces es cuidar, por eso acompañamos en el duelo, cuidar que la persona lo viva, ¿no? El duelo no es una enfermedad y está en el DSM-5 claramente especificado, es un proceso Un que proceso. es intransferible, que es impostergable. Si lo postergamos, un día de estos nos va a explotar en nuestro ser. E incluso si no lo hacemos, cambian nuestras decisiones de vida. Entonces, pues por eso decía el versus, ¿no? Pérdida versus duelo. El duelo a veces se vuelve complicado y necesitamos el apoyo de un tanatólogo, pero si no, la persona vivirá procesos, vivirá rituales para cerrar este duelo. El objetivo de la tanatología es que la persona se reintegre a su nueva realidad sin lo perdido, ¿no? Y eso a veces, pues bueno, puede ser difícil o digerido. Me compro otro carro cuando el seguro me pague o me cambio de casa y la casa a la que me fui es mucho mejor ahora, pero al principio me dolió y ese es un Todo cuesta, proceso. claro, y hay que Sí, vivirlo. entonces el objetivo del duelo en general es, una, darle expresión a los sentimientos y a las emociones, porque si no, pues es donde La se puede arrastramos, ¿no? volver una conducta, claro que sí. Desde luego, no solo identificarlas, comprenderlas, pero además trabajarlas para encontrar canales adecuados que puedan, desde luego, pues hacer que no me enferme, porque si un duelo está mal trabajado puede desarrollar una afección médica o un trastorno psiquiátrico o incluso llevarnos hasta el suicidio, que ha sucedido mucho y además, pues que estamos en esta semana en México y creo que en el mundo la OMS ha tomado desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre el mes para hablar sobre la prevención del suicidio El y que aquí suicidio. también entra la tanatología y adaptarse a la nueva realidad. Ese es el objetivo del duelo. Muy bien. ¿Cuál sería el papel de la familia en todo este proceso? Sí, uh, mira, vamos a poner un ejemplo. Ujú. Hablábamos de cáncer, ¿no? Hace unos instantes, y en el año 2016 en México se reportaron más de 7,000 muertes de mujeres por cáncer de mama, en particular, porque además hay muchos tipos de cáncer, pero voy a hablar de este tipo de cáncer. Mujeres jóvenes, productivas, con familia, que reciben la noticia de una fase ya avanzada, y entonces, en principio, hablaré de la persona y posteriormente de la De la dinámica familiar. familia. Entonces, esta chica joven, pues recibe esta noticia y en principio, pues se enfrenta a su existencia, al poco tiempo que le queda. Y entonces de ahí, pues emergerán emociones muy fuertes, muy intensas. Yo casi intento decirle a mis alumnos que no son emociones negativas porque sean malas, así han sido clasificadas, pero nos ayudan a sobrevivir esas emociones. Entonces, la persona sentirá miedo, la persona sentirá seguramente dolor de estómago, ganas de vomitar y demás. El simple hecho de saber la noticia y de que le digan, pues bueno, las quimios y demás. Entonces, en el proceso de la persona en cáncer, desde luego hay que acompañarla para que el tratamiento, en principio, pues bueno, sea llevado a cabo, para que vea cómo está la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en su cuerpo? ¿Qué va a pasar si va a seguir trabajando? Si tiene que gastar dinero porque no tiene seguridad social. Entonces, primero atendemos a la persona, como decíamos, de forma integral. Y tenemos que llamar a la familia, porque, por ejemplo, en el cáncer, pues es solo el enfermo quien padece la enfermedad, pero pues la familia es la que tiene que cuidarlos.
Y para ello, por supuesto, pues hay un cuidador primario, ¿no? A veces ese cuidador no fue capacitado para cuidar a una persona con Para cuidar, cáncer. claro. Ujú. Entonces, puede venir a terapia con nosotros, a terapia tanatológica, y podemos también revisar sus emociones. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama burnout, ¿no? Y entonces este cuidador que cuida sin saber, pues también se quema, ¿no? La Claro. traducción en español. Entonces, Ujú. es muy importante traer a toda la familia. Si hay hijos, como habíamos dicho, pues ¿qué va a pasar con la mamá? No esconderlo. La comunicación es muy La comunicación. importante. Escuchar es la premisa. Escuchar, pero también dar opciones, soluciones, caminos. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para que viva en la mayor de las plenitudes y también para que muera con dignidad, sin dolor, rodeada de su familia y bueno, desde luego, algunas voluntades que podemos cumplirle o apoyarle a cumplirles con la familia, sobre todo hablando de perdón, ¿no? Muchas veces la persona quiere irse en paz Ujú. y desea pedir o que le pidan perdón. Em, pues mi siguiente pregunta era precisamente esta: ¿cómo se relaciona específicamente la tanatología cuando hay una enfermedad de, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Sí, mm, tenemos aquí a un lado del Fray Bernardino el hospital, el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí también se da un diplomado de tanatología y cuidados paliativos. Y bueno, por supuesto, lo que hace este instituto, que atiende en su mayoría adultos, porque hay otro instituto que se llama pediatría que ayuda a los menores, Ujú. es traer a la familia a consulta. Y mientras la persona está en quimioterapia o en alguna cirugía, la familia es reunida para explicarle qué va a pasar, ¿no? Con su familiar, qué van a sentir, cuál va a ser las capacidades que va a ir perdiendo, por ejemplo, qué tenemos que hacer con su alimentación como familia, es importante que la traiga a sus quimioterapias, que tengan el teléfono de emergencias, que haya una persona siempre cerca. Eh, ¿Cómo se relaciona? Bueno, pues por supuesto, el cáncer, vuelvo a repetir, no afecta solo al paciente, sino también a la dinámica familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar juntos, el tanatólogo, la familia y el paciente, cómo vamos a afrontar la enfermedad? Es ahí donde nos unimos para hacer un gran equipo. Y bueno, por supuesto, no solo lo moral, sino también lo médico. De ahí que si el psicólogo entiende el proceso de enfermedad, pues sabrá comprender mejor a la persona y acompañarla. De ahí que tiene razón el que estudiemos psicología antes de la tanatología. Y bueno, sin duda crear un ambiente de comunicación es la Es principal de básico. las opciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los hijos a lo mejor verán a la mamá triste la mayor parte de las veces o llorando, ellos no van a comprender, bueno, pues los traemos. El duelo en niños es muy diferente que un duelo de adulto, el concepto de muerte es muy diferente en los niños que en los adultos. Entonces, de una u otra forma, lo que hacemos es un trabajo psicoeducativo, por llamarlo así, psicotanatológico educativo, y además de acompañamiento dentro de este proceso, pues de muerte, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y Ujú. pues estamos hasta el final de la vida de los pacientes. Nosotros, o en particular yo, he estado acompañando a algunos pacientes, sobre todo en cáncer, ¿no? Y de ahí que cuando llegues a la pregunta de tipos de duelo, sabremos por qué los acompañamos. Ujú, muy bien. Em, ¿Cuáles son? Bueno, también nos acabas de explicar, ¿no? Los beneficios, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todo ese acompañamiento, porque aunque no haya un diagnóstico tan grave, ¿no? Como el supuesto que nos has planteado, sí es verdad que cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, se transforma, ¿no? Toda nuestra vida. Y como decía, en el ámbito familiar, pero también, pues, a lo mejor la persona deja de trabajar, no puede hacer su vida normal, ¿no? Como la conocía. Así es. Entonces, claro, también es importante todo ese proceso de, como decías, de información, de saber a qué operación se tiene que enfrentar, tratamientos, ¿no? Y que, bueno, que luego también hay vida, ¿no? Después del cáncer, que hoy en día no Así solamente es. hay un diagnóstico, en este caso, que como decía, ¿no? De muerte. Sí. Entonces, pues, eso más o menos lo he explicado. No sé si quiere añadir algo. Déjame añadir otra cosa. Estamos en países diferentes, pero déjame hablar un poco de México. Tenemos desgraciadamente cifras pues malas. Somos un país en el cual la obesidad ha desarrollado en la población mexicana una enfermedad llamada diabetes,
hipertensión arterial. Eso hace pues que la mayoría de las personas estén enfermas en procesos, desde luego, crónico-degenerativos. Ujú. Entonces, es importante. Una niña de 17 años hace unas semanas me preguntaba, oiga, ¿y por qué usted sabe mucho de psiquiatría y de afecciones médicas si usted lo que es tanatólogo y dice que el duelo es un proceso normal, no es una enfermedad? Y entonces decía, sí, pero acompañamos a las personas enfermas. La mayoría de las personas que llegan por un duelo a consulta, pues ya traen una enfermedad de este tipo, crónico-degenerativas. Entonces, una persona que llega con fibromialgia, una persona que llega con un cáncer que le acaban de detectar como el virus de papiloma humano o cáncer de mama, y que es tratable y que además se va a curar y va a vivir, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el cáncer de mama? Pues a lo mejor le van a quitar el seno y va a tener que usar una prótesis y ya no va a tener la confianza de tener relaciones sexuales con su pareja. Y entonces, todo este acompañamiento, porque además no solo es el duelo, sino también es analizar su personalidad, su autoestima y demás. El proceso tanatológico debe considerar, por supuesto, siempre que la persona uno acepte la pérdida, ¿no? No que la olvide, no que renuncie a ella y la tape, no, que la acepte para que la acepte de manera racional y emocional en particular. Que exprese estos sentimientos de miedo, de culpa, incluso a veces hay hasta emancipación o alegría cuando perdemos algo, ¿no? Parecería ambiguo, pero tiene un resultado o una causa. Y desde luego que se adapte a la ausencia de lo que perdió, ¿no? Por poner un ejemplo, si es una persona que falleció y es el papá, bueno, ¿qué rol va a ocupar usted ahora? ¿No? El papá era el proveedor, ahora usted tendrá que trabajar, señora, por poner un ejemplo. El hijo ya no lo van a llevar a la escuela, se tendrá que ir en transporte público. Entonces, se reacomodan los roles. Por lo regular, y ahorita si quieres hablamos o abordamos el tiempo que debe durar un duelo, pero por lo regular un año es el que debes de tener para volver a reorganizar tu vida. Y Y en adaptar. ese año, pues puedes empeorar, ¿no? Una enfermedad que va a acompañar a un duelo o mejorarlo. Okay. Muy bien. Hablando de la aceptación, ¿qué importancia tiene aceptar una enfermedad? Sea un cáncer, sea un problema del corazón, sea una enfermedad crónica. ¿Qué importante es que lo aceptemos? Sí, mira, igual que la muerte, el suicidio y la enfermedad son estigmas. En nuestro mundo, en país como México en particular, hablar de ello, todos lo padecemos, todos vamos para allá, pero nadie quiere hablar de este tema, ¿no? Entonces, es incómodo hablar en la mesa porque invocas a la muerte, es incómodo hablar de la enfermedad porque no sabemos cómo responder. Entonces, te hablaba de esta parte de psicoeducativa. En principio debemos aprender que una enfermedad va a estar con nosotros, ¿no? Nos va a acompañar seguramente el resto de nuestra vida. Si es una enfermedad ya instalada, como diabetes, como el cáncer, bueno, pues tenemos que cuidar nuestras esferas, como te decía al principio, y eso es lo que hacemos, revisar si no existe un trastorno del sueño, si no hay una adicción, si no hay, por poner otro ejemplo, problemas alimentarios, ¿no? Algún trastorno que desarrolle. Entonces lo que hacemos es precisamente revisar en cada sesión con los pacientes, pues todas estas áreas, fomentar la lectura. Uno diría, bueno, pues estoy en duelo y estoy triste. No, fomentar la lectura, el buen comer, el deporte, las relaciones interpersonales son muy importantes. No importa que usted esté pasando por un duelo, sí. Hay un autor que siempre cito, que es el doctor William Warden. Ujú. Este autor nos dice que de la teoría de la doctora Kubler-Ross, que nos dice, yo observo qué etapas por las que está pasando el paciente, ¿no? Y que tiene que ver con 5 etapas, ahorita si quieres las analizamos. El doctor William Gordon dice, yo voy a dejar 4 tareas. O sea, el paciente, una, tiene que aceptar la pérdida, pero después debe de saber, ¿y ahora qué voy a Ahora, hacer? ¿qué Y pasa, no? eso de verdad que nos ha dado mucho resultado en las terapias. Incluso hicimos un cuadernillo de trabajo para terapia de duelo que nos ha dado muy buenos resultados. La semana pasada estuvimos en una conferencia en la Facultad de Medicina de la UNAM para el Departamento de Salud Pública y la aceptación de solicitud del cuadernillo fue muy buena. Eh, ha sido trabajado a través de una investigación y eso le ayuda, hablábamos, supongamos, de esta pandemia en la que no podemos salir de casa. Bueno, cuando revisas el cuadernillo, que es gratuito además, porque de eso se trata, ayudar, lo revisas y si hay un duelo pendiente, en este cuadernillo lo puedes llegar a. Si ves que el duelo es intenso,
que las emociones están desorganizándote, entonces acude con un profesional de la salud mental siempre. La automedicación y la autoterapia no es buena en absoluto. No te va a ayudar luego Puede claro. empeorarlo, puede empeorar un proceso, alargarlo e incluso desarrollar algún trastorno psiquiátrico, ¿no? La ansiedad generalizada, incluso una esquizofrenia o llegar al suicidio, como te decía, ¿no? Ujú, claro, puede empeorarlo. Así es. ¿Qué aprendizaje puede adquirir un paciente con cáncer? Sí, ¿qué aprendizaje desde la tanatología? Sí, Ujú, una, una a vivir, el tiempo que tenga que estar aquí, a vivir. Si le quitamos a esta persona la culpa, el miedo, la tensión, la ansiedad, y acepta la enfermedad, va a vivir de una mejor manera. Si además fomentamos que las relaciones interpersonales con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, se vea de manera sana, que sin duda morirá, ¿no? Cuando tenga que irse rodeado de estos seres queridos. Cuidar el dolor, ¿no? A través de sus médicos, por supuesto, cancerólogos o médicos internistas, que las dosis de morfina y bueno, ahora hasta el cannabis que ha entrado en vogue en Estados Unidos, en particular en México muy poco, pero ya se están haciendo leyes, que tenga su medicación, que esté en su casa. Te platicaba de fomentar la lectura y dirían muchos, pues, ¿cómo si se va a morir? Tuvimos pacientes con cáncer de estómago a los cuales ya no podían hablar, ya no podían parar, estaban en una fase ya terminal, pero les gustaba la lectura. Entonces nosotros parte del acompañamiento era fomentar la lectura con alguno de sus familiares y hacíamos un ambiente armonioso, ¿no? No tiene que ser todo tiempo llorando, ¿no? Hay formas de despedirse, hay muchos rituales y en México, pues bueno, tenemos muchos rituales, desde luego somos, pero además también en España, en esta fusión sociocultural de hace 500 mm, años, pues nos dejaron muchos rituales y muchos ritos. Y entonces los rituales nos ayudan para cerrar ciclos, para irnos en paz, Guadalupe. muy bien. Que por cierto se acerca el 1 de noviembre en México. Ujú, Y los altares pues tienen un gran significado porque pues según la tradición vienen las almas, cuando hablabas de la vida después de la muerte, vienen las almas de nuestros seres queridos a comer, a disfrutar. Incluso en Yucatán hay una comunidad que saca los huesos del cadáver, los limpian, los pasean y los vuelven a guardar. De no hacerlo, el espíritu de la persona va a estar sufriendo. Entonces, a final de cuentas, lo que hacen los rituales es ayudarnos a los vivos a estar en paz con quien se fue. Sí, ustedes tienen una forma más festiva, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, al Así es, recordar a así es. vuestros sí. Sí, En vemos la España muerte quizás, de otra forma. sí, sí, lo vemos también de otra manera. Pero además es una fusión indígena española, ¿no? Sí, Que por supuesto celebramos desde luego. Y bueno, pues si me permites decir que la sí, muerte y la sí, claro, enfermedad claro. juegan un papel, la muerte y la enfermedad juegan un papel importante en la sociedad, en cualquier sociedad de cualquier país, ¿no? Las personas suelen hablar muy poco sobre ello. Es mi Hay que, pregunta siguiente. hay que socializarlo, Guadalupe, hay que hablar de ello, por ¿Por qué no supuesto hay que pero por tener, qué nos cuesta tanto, Lizardo? ¿Por sí, qué nos cuesta tanto hablar de muerte? mira, creo que hay una mala información social, ¿no? Si hablas de la muerte, la invocas. Por Sí, supuesto, es una mala idea, ¿no? Entonces, eso no existe. Una. Dos, si le decimos al niño que acaba de morir su abuelito, que ese abuelito está en el cielo y que Dios se lo llevó por ser bueno, pues le estamos dando un mal mensaje al niño, porque nos va a decir, entonces no quiero ser bueno, me quiero va a ser llevar Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hay 4 conceptos que debemos aplicar para enseñarle conceptos de muerte, en principio a un niño, de alguna forma jugando, pero a un adulto. O sea, nunca es tarde para aprender. Uno, que la muerte es irreversible, ¿no? Como seres humanos tenemos esa gran oportunidad de pensar, de razonar, de entender las cosas. Entonces, este concepto de irreversibilidad debemos de comprenderlo y de hacérselo entender a los niños. Quien muere, plantita, animal o ser humano, ya no regresa en esa forma. Dos, la muerte siempre va a tener una causa científica, física, ¿no? Porque si entonces hacemos que piense que hubo una divinidad que le vino a quitar la vida, pues podemos causar una gran confusión. Entonces, podemos morir por una enfermedad, por un accidente, ¿no? Por supuesto, hay maneras, pero siempre habrá una causa de la muerte.
de la muerte. Y los otros dos conceptos, desde luego, es una, no decir mentiras, no, no decir a través de la religión escudarnos, con todo respeto de quien sea religioso. ¿Por qué? Pues porque lo único que hacemos es confundir a quien sea, ¿no? Decirles, pues bueno, vas a estar con Dios y allá te va a ir bien. No es cierto. Yo creo que en la medida en que comprendamos nuestro camino en esta vida y la disfrutemos, que esa también es una de las premisas de la tanatología, vivir en plenitud, Ujú. este, yo pienso que de esa forma la persona puede entender estos conceptos, los niños lo pueden entender, e incluso cuando existe la muerte de uno de los padres, es recomendable que el otro papá, el sobreviviente, sea quien hable con el niño, por mucho dolor que haya, porque a veces se lo llevan al tanatólogo y le dicen, pues ay, usted dígale la noticia, porque el abuelito murió hace 15 días. No, hay que hacerlo pronto, ¿no? A lo mejor no todos los detalles, pero sí decirle de inmediato para que el niño también pueda acceder a los rituales. Esta falsa idea de que no los llevemos porque les De queremos esconderle, evitar el ¿no? dolor, Ujú. exacto, terminan en terapia siendo Es peor, adolescentes o claro. adultos enojados, ¿no? Porque no se despidieron del abuelo, de la mamá o del papá. Entonces, no, hay que hablar con ellos, sensibles, por supuesto, probablemente no todos los detalles a su nivel, ¿no? Siempre he dicho, Ujú, con claro. un niño hay que bajarse a ese nivel, hacer niños con ellos y comunicarnos. ¿Para qué? Para que comprendan, pero sobre todo porque ese niño va a ser un adulto y va a recordar que fue al velorio del abuelo, que le escribió una carta, que tiene las fotos de él en su habitación y que lo recuerda con cariño. Ujú. Eso sería la presentación. Qué importante eso. Estábamos hablando antes del duelo, ¿no? De cómo se gestiona el duelo, porque siempre que hay una pérdida hay un duelo, ¿no? Sí, Pero como decías antes, hay muchos tipos de duelo. ¿Cuáles son así esos es. tipos de duelo? Gracias. Sí, mira, antes de decirlo, te voy a decir qué manifestaciones pasan cuando uno recibe una Ujú, noticia sí, fuerte, impactante, ¿no? La muerte de un ser querido, por un accidente. Para conceptualizarlo, sí, sí. para ejemplificarlo. Bueno, hay manifestaciones, en principio, emocionales. Tristeza, miedo, ira, disgusto, sorpresa, te decía, Negación incluso también. alegría. Sí, por supuesto. La negación sería entonces ya un sentimiento, fíjate, no es una emoción, Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esto sucede. La emoción emerge y a partir de ahí suele crecer un sentimiento o hacerse un sentimiento, y que puede ser enfado, odio, indignación, envidia incluso, ¿no? Envidia de por qué se murió él y no se murió otra persona. Y bueno, la culpa y la soledad siempre nos acompañarán en el duelo, e incluso la vergüenza. Pero también hay otras manifestaciones que son las fisiológicas. Si hablamos de esta noticia que te dan por teléfono de que acabas de fallecer en un accidente de tu ser querido, pues lo primero que sentiremos será un vacío en el estómago, un dolor en las piernas, ganas de vomitar, dolor de cabeza. Esto es momentáneo porque es el impacto de la noticia. No ujú. puede durar mucho tiempo y de ahí la fase de la negación en las etapas de Kubler-Ross. La negación quiere decir que nuestro yo interior nos dice, espera, no es cierto, No está háblale pasando. a otra persona y checa, es más, hasta que no veas el cuerpo, no está muerto. E incluso personas que están frente al cuerpo ya inerte con una temperatura apenas de temperatura media, creen que están vivas las personas y se pueden pasar 15, 20 minutos hablándoles pensando que están, porque es esta parte de la negación de no aceptarlo hasta que llega el médico o hasta que pues, ya va a pasar a la morgue o demás, que nos damos cuenta. Ese segundo impacto, por supuesto, también causa una conmoción. Pero también hay manifestaciones conductuales. Si no manejamos bien el duelo, pues por supuesto tendremos trastornos, el sueño, alimentarios, tendremos una conducta distraída, antisocial, pero probablemente, desde Ay, luego, la mía un entonces, llanto, un llanto constante, una tristeza profunda, sin saber que es un trastorno depresivo mayor, solo me siento muy triste. Pero lo peor de todo es que podemos fomentar una adicción, ¿no? La automedicación, o trastornos alimentarios, ¿no? Eso es lo que sucede en el impacto de la noticia. Entonces, bueno, con esto empezamos a vivir un duelo. El duelo, vuelvo a repetir, es un proceso que se vive cuando se inicia con el impacto o con la noticia de la pérdida y termina cuando ya la acepto y me adapto a lo perdido. ¿Ok? Y para ello, bueno, pues existe el principio del duelo normal del que te hablaba, una pérdida de mi vehículo, lo denuncio, me paga el seguro y ya vuelvo a tener el vehículo. Pasé unos días, pues acongojado, nervioso y demás, pero ya lo hice. Pero si este duelo se empieza a complicar, vamos a llamarlo así, o cuando hablamos de cáncer, ¿no? Pues hay algo que se llama duelo anticipado. El duelo anticipado tiene que ver cuando ya tenemos la noticia
de que en 6 meses o en 7 meses mi familiar va a fallecer. Y entonces tengo la oportunidad de convivir con él, de estar más tiempo, de decirle lo mucho que lo quiero, de traer a la demás familia, de ponerlo confortable en un cuarto, en una habitación, para que pueda tener sus medicaciones, si es cáncer, si es diabetes, ¿no? Si empiezan a perder miembros, sabes que hay amputación de pie, de pierna y demás. El duelo anticipado nos ayuda entonces a despedirnos poco a poco, sistemáticamente, de nuestro familiar. Si está la ayuda de un tanatólogo, pues eso es mejor, pero por lo regular, de forma empírica, por llamarlo así, vivimos estos duelos anticipados. Y es cuando se despide uno de la persona y suele escucharse la frase de, pues ya está descansando en paz porque estaba sufriendo. Y eso lo que nos hace es tener un impacto menos doloroso cuando muere la persona, porque tuvimos la oportunidad de De estar con preparar, él en sus ¿no? En últimos cierto meses. modo. Así es. Hay un duelo que se llama ambiguo y tiene que ver con, por poner un ejemplo, con las desapariciones, ¿no? Cuando no encuentran el cuerpo de la persona por una catástrofe, pues, por muchas circunstancias que aquí en México son muy conocidas O un como los secuestro, por secuestros, ejemplo, ¿no? sí, los secuestros, pues pongamos en México, los feminicidios. Entonces, cuando no se encuentra el cuerpo, la persona no sabe si va a vivir el duelo porque tiene la idea de que psicológicamente está viva la persona, ¿no? Claro. Hasta que encuentren el cuerpo. Entonces, este duelo ambiguo eh, causa mucha culpa. Sí lo inicio, pero ¿y qué tal si está vivo? ¿No? Entonces tenemos que trabajar mucho con estas personas. Sí, aquí hubo un caso muy sonado con los estudiantes de Ayotzinapa y que todavía aún no les pueden dar a los papás la respuesta de que si sus hijos están muertos. Y tú los puedes ver cada año exigiendo que regresen. Entonces es un duelo ambiguo porque no se sabe todavía y tenemos que trabajar de otra forma con estas personas. También dentro del duelo ambiguo existe lo contrario, que es, supongamos, con las enfermedades como el Parkinson, ¿no? Por poner un ejemplo, o como hay otra enfermedad pues, aquí en México, como cuando tenemos un accidente que queramos con muerte cerebral, ¿no? Ujú. O con Alzheimer avanzado, por poner ejemplo, ¿no? Que físicamente está ahí mi familiar, pero que ya no me reconoce porque además está conectado a máquinas, pero está vivo, ¿no? Está vivo pero está ausente. Entonces este duelo ambiguo de empiezo a hacer el duelo, me espero hasta que me muera, ahí es donde tenemos que entrar los tanatólogos o las tanatólogas para poder enseñarle a esta persona a liberar estas emociones, a comprenderlas desde luego. Y hablábamos de cáncer hace unos minutos, hay un duelo del cuidador no profesional, supongamos, ¿no? Que hemos estado estudiando últimamente en tesis. Los cuidadores no profesionales son personas que, pues por diversas circunstancias, son escogidos para que cuiden a la persona, no Ujú. saben de medicamentos, muchos se lesionan la espalda al tratar de cargarlos, otros sufren caídas, por poner un ejemplo, dejan a un lado sus proyectos, sus hijos, su vida, se unen tanto a la persona que va a morir que cuando muere hay que cuidar al cuidador, fíjate, hay que traerlo a terapia, ¿por qué? Porque también puede seguir los pasos de quien ha ido. Entonces volvemos, porque además se quedó ya sin nada. Dejó sus proyectos, se va, Es la persona como que que se cuidaba. queda sin su propósito, ¿no? En la vida o su misión. Así es. Entonces, bueno, pues ahí el burnout, por supuesto, ¿no? En cuidadores profesionales y en cuidadores no profesionales. Y hay algo que llamamos en la tanatología duelo congelado. Y bueno, a lo mejor te imaginas a los hielos, pero tiene que ver algo así. No es movible, no, el duelo puede estar ahí guardado. Y eso tiene que ver como, por poner un ejemplo, en México tenemos una cultura machista muy arraigada, en donde el hombre no debe de llorar, ¿no? El hombre no Ya, debe de manifestar sus emociones y debe ser fuerte siempre. Y entonces si se muere mi papá, mi mamá o un hijo, yo no estoy lloro. bien y no lloro. Este duelo se llama congelado porque entonces lo postergo, ¿no? Y hablamos hace unos minutos que es impostergable, entonces lo postergo y ando por la vida enojado, ¿no? Y ando por la vida tomando decisiones molesto y no quiero ver a nadie, pero no acepto que debo de vivir un duelo. Y entonces este duelo complicado, este duelo congelado puede traer un trastorno que en el DSM-5, que le acaban de cambiar el nombre, antes se llamaba primero síndrome de Briquet, ahora se llama trastorno de síntomas somáticos. Son estas personas que se enferman de una emoción y que lo somatizan en el cuerpo. Y que Somatizan. cuando les hacen una tomografía por emisión de positrones, por poner un ejemplo, o una radiografía, dicen, señora, usted no tiene cáncer, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pero presenta usted una enfermedad o un dolor específico. Ahí por eso es que tenemos que trabajar con las emociones, ¿no? Y el duelo
yo no estoy de acuerdo en que diga patológico, porque si el duelo es normal, pues al decir patológico, ¿no? Entonces yo podría decir el duelo anormal. Y es este que no trabajamos, ¿no? Sobre todo cuando hay muertes catastróficas, voy a poner cuatro Ujú. ejemplos, las muertes por suicidio, ¿no? En casa, y que llegas y descubres a tu familiar. Las muertes por accidentes, hace unos años un BMW se partió a la mitad en Reforma, una calle muy conocida en la Ciudad de México, con 5 adolescentes que iban a más de 200 kilómetros por hora. El carro se partió en dos, literalmente. Entonces, este tipo de muertes, por supuesto, conllevan un impacto grande. Hablábamos del postrauma, ¿no? De la intervención postraumática, o las personas que quieren salir de un país a otro, supongamos que mueren ahogadas y este tipo de muertes que son impactantes. Y bueno, no hablemos de lo que está sucediendo con COVID, ¿no? O con la COVID, como le han llamado. Muertes en las cuales no puedo ver a mi familiar, no No te puedo hacer puedes el ritual de entierro, de velorio, de misa, y entonces solo sé que murió, pero tengo guardado todo este proceso que debo hacer. Y es por eso que hoy, y celebro este foro, desde luego, Guadalupe, a través de estas comunicaciones, hoy a través de este Skype, podemos decirle a la otra persona qué puede hacer, ¿no? Bueno, sí, no puede usted salir a un velorio, o ahora están buscando la forma de transmitirlos vía celular, ¿no? Las misas, a lo mejor escribo una carta y se la envío por correo electrónico al familiar para que sepa que soy solidario con él, que siento la muerte del otro. Hay que cuidarnos, no hay que exponernos, y ahí hasta insistiría, no es un juego, ¿no? Estamos elevando las tasas de muerte por la COVID en todo el mundo, y debemos de tener mucho cuidado. Entonces, pues bueno, es otra de las muertes catastróficas por las cuales puede haber un duelo complicado, y al ser un duelo complicado puede llevarnos incluso al propio suicidio, ¿no? A nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque no controlamos todos los eventos traumáticos que vivimos a través de esta parte de pérdida que tenemos. De ahí que decimos que hay factores que intervienen en el tipo de duelo. Y por poner un ejemplo, diría la edad que tienes de esa pérdida. Tú en ese momento, ¿qué edad tienes? ¿Qué género? También es importante el género. Hablábamos de si la cultura en el hombre es no llorar, pues en la mujer es expresarse, ¿no? En sus emociones. Entonces tenemos que traer al hombre y decirle, oiga, aquí, en este espacio, se puede llorar, por supuesto que se puede llorar, y no es malo, ni nadie le va a decir nada. Yo es lo que siempre les digo, es aquí no hay prejuicios, señores, ¿eh? Señoras y señoritas, aquí no hay prejuicios, esos se quedan allá afuera, aquí adentro usted puede llorar, gritar, y trabajaremos con ello, porque no nada más es hacerlo, ahora hay que comprenderlo, digerirlo y trabajarlo. ¿Cómo se afrontó pérdidas anteriores? Eso también es muy importante. Y Ujú. por eso hacemos una historia de la persona. Nos volvemos historiadores los tanatólogos, ¿no? Más allá de la historia clínica, que es importante, el escuchar a la persona sobre eventos anteriores, pérdidas anteriores, el vínculo y apego que tiene a lo perdido, también es muy importante. Y el doctor John Bowlby, pues que nos pone en la literatura con respecto a los apegos y los vínculos, nos ha ayudado mucho. Entonces, escuchar al paciente, quién murió, el vínculo, mi papá, y qué apego tenía, me cuidaba hasta los 50 años que yo tengo hoy. Hay que ver, porque en la medida de esa intensidad es cómo se vivirá el duelo. Y de ahí una frase que dice el doctor Freud, y que lo voy a citar desde luego, es: la manera en que yo amo lo perdido es la manera en que voy a sufrir por ello, por haberlo perdido, ¿no? Entonces, sí, es una liga emocional que hay Sí. que valorar, desde luego, el contexto sociofamiliar, ¿no? Que está viviendo esa persona con esta muerte. Hay muertes que no se pueden llorar, por poner un ejemplo, y hay un tema importante que deberíamos de hablar todos: la muerte de los amantes. Ese es un ejemplo, ¿no? Muere el amante y entonces yo no puedo ir al velorio porque entonces me conocerían. Entonces yo tampoco puedo decirle a mi esposo si es que yo me lo engaño, entonces tengo que llorar sola en una habitación. Cuando llegan a terapia, por supuesto, ahí, pues, que nos enteramos, hacemos muchos trabajos al respecto. Este cuadernillo no solo nos ayuda, sino trabajar con fotografías, con cajas de recuerdos, con la escritura, ¿no? A través traemos una libretita y la podemos escribir. Esta libreta se queda aquí en consulta cada vez que trabajemos con ella. Y las creencias que pueda tener la persona, ¿no? Las creencias generales tenemos que trabajar, jamás cambiárselas, ¿eh? Eso es algo que debemos de tener claro. Nosotros no somos quien para que la persona pueda cambiar una creencia o tomar una decisión. Nosotros solamente somos un reflejo de Sí, acompañamiento. trabajarla. Así es. Muy interesante, ¿eh?
Muchas gracias. Espero que Lisandro, les sí, interese. yo creo que sí, que va a ayudar, porque además, como te decía antes, son temas que nos cuesta hablar, ¿no? Y lo que decía, todos sabemos algo seguro, y es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero es lo único que Sí. tenemos seguro. Hay que socializar este tema, ¿eh? Hay que socializarlo, por supuesto hay que ser sensibles, ¿no? Sí, Si claro, estamos en claro. una celebración, pues no alzas la copa y les dices quiero hablar de muerte, ¿no? Pero sí hay lugares y momentos y debemos hacerlos propicios para, incluso yo te diría lo que les digo a los pacientes es, el domingo a las 4 de la tarde después de comer, siéntense un ratito en la sala y platiquen de la voluntad. ¿Qué te gustaría a ti si un día mueres? No, no hables de eso, solo platícame, ¿qué te gustaría que pasara con tu cuerpo? Que Mm, pasara con tus pertenencias. Vamos a hacer el testamento, por poner un ejemplo, ¿no? Porque además lo asociamos si quieres que haga mi testamento es porque crees que me voy a morir. No es cierto. Si cambiamos el estigma, cambiamos la reacción. sí, exacto. Bueno, ¿y qué mensaje o qué consejo, qué recomendación te gustaría dar a todos los que nos vean en esta entrevista? Sí, que gocen la vida con todo lo que tienen, no lo material, a las personas. Esa es la esencia de nuestra vida. Cada cosa que hagan, disfrútenla. Tomar un té, irse a caminar, irse a un viaje, comprarse un libro, léanlo, disfrútenlo, beban la experiencia, abracen a las personas, sean compasivos, Guadalupe. Yo creo que la compasión y la solidaridad debe ser mundial, ¿no? Debe de borrarse en las fronteras, desde luego, y por eso estoy muy contento de estar con ustedes, ser solidarios, ser compasivos, ayudarle al otro en la medida que podamos, ¿no? Muchas personas se quedaron sin trabajo con esta pandemia, muchas personas perdieron propiedades, bueno, pues a lo mejor no dar lo que me sobra, ¿eh? Dar de lo que tengo, creo que sería la observación que yo haría con las personas. Lo poco que pueda tener, convidarlo, como decimos en México, nosotros lo hacemos, eh, ahorita te platicaré sobre una asociación que estamos creando, eso es lo que estamos haciendo, dando cursos gratuitos, regalando el cuadernillo, sin trucos, ¿eh? Porque muchas veces piensan las personas, ay, de seguro quieren. Nos No, van a cobrar. sí, en la medida en que uno haga esto, como hoy, ¿no? Esta conferencia gratuita, en la medida en que uno haga esto, le das un reflejo a otras personas de que sí se puede, ¿no? Porque además ya estamos espantados de que todo el mundo nos quiere vender algo. No, sí podemos ser buenos, dice la doctora Kubler-Ross, el amor es asequible, o sea, accesible a todos, Guadalupe. Qué bonito ese mensaje, ¿no? Y qué Muchas importante. gracias. Bueno, Lizardo, no sé si quieres añadir cualquier otra cosa que consideres. Sí, acabamos de crear una asociación, Esther Sí, Gamboa, Antonio Cerritos, Francisco Fernández Puerto, que lo tendrás sí, contigo sí. en tus Tengo ya conferencias, para Lizardo él. González. Sí, acabamos de crear un bebé, todavía estamos en proceso de reconocimiento por las leyes en México, queremos hacerla muy bien, queremos compartir con ustedes esta asociación que se va a llamar Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología, y su acrónimo pues es ANDEPTA, te acaba de mandar el logo, todavía no lo usen, No, hasta que las autoridades nos digan adelante y queremos ayudar a las personas cruzando fronteras. No importa si es Latinoamérica, Asia, si es Europa, si es África, si podemos llegar a ellos, ¿no? Nuestro principal nicho pues son los mexicanos, pero abiertos a todo el mundo. Esperemos que sea un proyecto que crezca, estamos seguros y lo hemos seguro. decretado. Hemos trabajado muchos años en ello. Hoy estamos listos para que Andepta ya dé sus primeros pasos. Ya nació, ahí va, es como un bebé, ¿no? Ya nació y somos los padrinos de ese bebé, 3 hombres y una mujer, que además, una excelente, ya la conoces, ya estuvo contigo, Esther, ¿no? Andepta. Entonces, pronto daremos nuestras redes sociales y demás, y con mucho gusto Estupendo. apoyarlos. Y que Como me todo invites otra vez, Guadalupe, que acabamos de con mucho nacer, gusto. básicamente. El placer ha sido mío, Lisardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es muy importante no solamente hablar del cáncer como tal, ¿no? Nosotros ofrecemos servicios de ejercicio físico, otras terapias como el yoga, la meditación, pero Podemos hablar otra sí, hora de eso, ¿eh? Porque eso sirve mucho en terapia. Te decía que soy especialista en programación neurolingüística y entonces utilizamos mucho la imaginería, la meditación, la relajación profunda. Si quieres, hacemos otro programa. sería para otro. Y, y muchas Y bueno, felicidades, para porque nosotros es también sé fundamental que la parte de ustedes... la psicología y de la emoción. Ujú.
felicidades a Soy Salud. Muchas gracias. Les auguramos, así como nosotros hoy aquí, les auguramos que van a hacer una gran labor. Y cuenten con nosotros, por supuesto, cuando gustes, cuenten con nosotros a hacer lazos de solidaridad, por supuesto. Claro que sí. Cuanto más hablemos, ¿no?, de todos estos temas y a más Así, personas podremos ayudar. Y yo creo que eso es lo que tenemos en común. así es. Y Pues bueno, quien tenga alguna duda, pues si quieres tú hacerme llegar los correos o si sí, quieren visitar mi sitio, pues con mucho sí, gusto. subir la entrevista, pondremos toda la descripción de tus datos, por supuesto. Por Y bueno, que supuesto. ha sido un placer, muchísimas gracias. Para mí también. Doble, para mí es Y doble. seguimos en Ya te contacto. dije, ya te dije el significado de Guadalupe en México. Entonces, pues más. Sí. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias, Lisardo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos.